Bueno, señores participantes, sean bienvenidos. Damos inicio al segundo tema, el cual es soldadura por arco eléctrico. Bueno, introducción. El arco eléctrico es una corriente de electrones que fluye continuamente a través de un medio gaseoso, ¿no? El arco se forma al cerrarse el circuito. Bueno, aquí tenemos una pieza el cual está conectado, ¿no? Si nosotros trabajamos con arco eléctrico alterno, entonces nosotros lo conocemos como masa o tierra, ¿ya? El cual los electrones circulan, ¿no? De lo que es tierra de la máquina pasa a lo que es al portaelectrodos. Y si nosotros aproximamos el electrodo a la pieza, aquí en esta parte se genera un arco. El arco se distingue en que genera una luz intensa y a la vez también eleva la temperatura, ¿no?, de la pieza, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros aproximamos, entonces se logra la fusión, ¿no?, de ambas piezas, que se fundan ambas piezas, ¿ya? Y con ayuda del material de aporte, que en este caso sería el electrodo, se logra, ¿no?, la unión de las dos piezas que al enfriarse se convierten en un cordón, ¿no? Nosotros lo conocemos como cordón, ¿ya? Aquí podemos ver un equipo de soldadura SMAO, ¿no? O soldadura por arco, nosotros lo conocemos. Ya, aquí tenemos todo lo que es la forma, el circuito de la parte interna del arco. Ya, aquí tenemos A, que es el interruptor; B, que es la toma de corriente; C, que es el enchufe donde se conecta. Ya, y aquí vemos que sale a la primera bobina, ¿no?, que sería D, bobina primaria en este caso. Ya, es una bobina primaria. Ya, el cual nosotros trabajamos con lo que es 220. ¿Ya? Y aquí vemos la bobina secundaria, ¿ya? En esta parte es donde se eleva, ¿no?, lo que es el amperaje o la corriente, ¿ya? Y uno de estos va lo que es, nosotros conocemos lo que es tierra o masa, ¿no? Y la otra punta o el otro extremo va a la pinza, ¿ya? A la pinza o portaelectrodos, que lo conocemos, ¿ya? Y al aproximarse genera lo que es el arco, lo cual produce una luz intensa y eleva la temperatura, lo cual hace que se fundan las piezas que nosotros queremos unir, ¿no? Aquí podemos ver también las partes. H nos dice que es el cable del electrodo, y el portaelectrodo; J es el electrodo; L el borne de conexión, L aquí, ¿no?, borne de conexión. Ya nosotros lo tenemos con un perno, ¿no?, aquí sujetado. Ya, y M, que es el cable de toma de tierra. Aquí está, ¿no? Nosotros lo conocemos como tierra o masa, le decimos, ¿no? Máquinas de soldar por arco eléctrico. Bueno, en el taller nosotros solamente contamos con lo que es de corriente alterna, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es de corriente alterna? El flujo de corriente alterna varía de una dirección a la opuesta. En una máquina de corriente alterna no es posible diferenciar los cables por sus polos, porque la electricidad fluye por ellos alternando su sentido o dirección, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la corriente alterna que nosotros trabajamos, que es el 220, no podemos distinguir cuál es positivo y cuál es negativo, ¿ya? Lo que es la corriente alterna va del positivo, negativo, ¿ya? A eso se le llama corriente alterna. Nosotros tenemos el arco, ¿no?, el plomo que tenemos en el taller, que trabaja corriente alterna, ¿ya? También ahí dice lo que es la corriente continua. El flujo de corriente continua conserva siempre una misma dirección del polo positivo al negativo, ¿no? Si es positivo, pues positivo. Ya, en esto sí ya podemos diferenciar cuál es positivo y cuál es negativo, cuál va a tierra y cuál va a la pinza, ¿no? Ya más adelante vamos a ir detallando, ¿no?, cómo se transforma, por ejemplo, lo que es de corriente alterna a corriente continua. Bueno, continuando, las máquinas de soldar pueden utilizar corriente monofásica y también pueden utilizar, o pueden ser, ¿no?, de corriente trifásica, ¿ya? En el taller nosotros tenemos un arco, el cual trabaja con corriente monofásica, en este caso la corriente que es 220, ¿no? Pero ya en empresas ya grandes, como trabajan con maquinaria, todo eso, entonces ellos trabajan con corriente
trifásica, que puede ser 380 o 440, ¿no? También hay arcos ya para esa capacidad, ya son industriales de trabajo ya pesado, fuerte, ¿no? Bueno, hablando ya de arcos de corriente continua, si el cable aquí del portaelectrodo está conectado al negativo y lo que es la tierra o más está conectado al positivo, se le llama polaridad directa. Ahora, en caso contrario aquí, si la pinza está conectado al positivo y lo que es la tierra o más está conectado al negativo, a esto se le conoce como polaridad invertida o también indirecta, como aquí lo podemos ver. Ya, ¿en qué caso? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Aquí lo vamos a ver, ¿no? El electrodo conectado al polo positivo o polaridad invertida permite una mayor penetración y el electrodo conectado al negativo, polaridad directa, da una mayor velocidad de fusión. Aquí lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Si es una polaridad invertida, ¿no? Aquí ya podemos ver el ejemplo, ¿no? Permite, dice, una mayor penetración, ¿no? Esto es más aconsejable, ¿no? Lo que es para trabajos que nosotros realizamos, ¿ya? Y si nosotros cambiamos de polaridad en una polaridad directa, bueno, aquí ya podemos ver el ejemplo, no hay ya la penetración, ¿no? No hay la penetración ya de material de aporte y solamente es en la parte externa, ¿no? Bueno, en esto ya se puede ver un mejor acabado. En contrario, lo que es la polaridad invertida tiene una mayor penetración, pero en el acabado también hay veces varía, dependiendo también al electrodo con el cual se trabaja. Continuamos. Sin embargo, los componentes químicos del revestimiento del electrodo pueden hacer variar los efectos de la polaridad y por ello es conveniente seguir las instrucciones del fabricante para conectar el electrodo correctamente, ya sea al polo positivo o negativo. ¿Ya? Eso también depende, ¿no? Del electrodo, como nos dice la teoría. Tiene unos símbolos el electrodo, lo cual lo vamos a detallar más adelante, ¿no? Nosotros con lo que más trabajamos es el 6013, el cual no importa la polaridad, no te exige la polaridad que sí o sí tiene que ser con esta máquina, o sea, no tiene tantas exigencias como otros tipos de electrodo para soldadura especial, ¿no? Ya vamos a continuar con las clases de máquinas de soldar, ¿ya? En el taller nosotros tenemos máquinas, ¿ya? Máquinas de soldar, las cuales pertenecen a las máquinas estáticas porque no hay piezas o elementos que estén en movimiento ahí adentro, ¿no? En excepciones, digamos, como en el arco plomo, ahí tiene su ventiladora, ¿ya? Pero es una máquina a corriente alterna, la cual posee un transformador ahí adentro, ¿ya? Aquí está su bobina, aquí está el botón de encendido, pasa la corriente a la bobina primaria. De la bobina primaria está la bobina secundaria, en la cual ya sale, ¿no? El circuito para el proceso de soldadura, ¿ya? Eso es el circuito básico de una máquina de soldar, pero esto es una máquina de corriente alterna, la cual solamente posee un transformador, ¿ya? Las siguientes máquinas son las que poseen ya polaridad, y si poseen polaridad quiere decir que esta máquina, aparte de tener el transformador, tiene un rectificador, ya como aquí lo podemos ver, ya. Cuando tienes rectificador entra lo que es la corriente alterna del transformador, sale, sigue corriente alterna, pasa al rectificador. El rectificador es el que hace el proceso ya de darle polaridad, ¿no? Tanto al positivo como negativo, ¿ya? Entonces esta máquina, las máquinas con polaridad son máquinas que tienen transformador y rectificador, ¿no? Ya eso sería una máquina de corriente continua. Aquí también podemos ver transformadores y rectificadores, ¿ya? Los cuales esa máquina tienen la opción de poder soldar con corriente alterna como con corriente continua, ¿ya? Tiene una palanquita ahí
y eso puede cambiar, ¿no? Si quieres soldar con corriente alterna y si mueves la palanca puedes soldar con corriente continua, ¿no? En caso de electrodos tal vez especiales, no sé. ¿Ya? Pero en el taller solamente tenemos lo que es máquinas de corriente alterna. Y a las siguientes son máquinas rotativas, ¿no? Están compuestas básicamente de un motor, ¿ya? Que proporciona una determinada velocidad de rotación a un dínamo, el cual produce la corriente eléctrica apropiada para soldar. No sé si ustedes conocen las bicicletas Hércules, la cual en su llanta trasera tenía un mecanismo, ¿no? Ahí, el cual girando y mandaba un cable hacia el foco, ¿no? Al foco para iluminar, ¿ya? Entonces estaba generando energía eléctrica. Ese es el proceso de esta máquina o generadores en este caso de corriente, ¿no? Para poder soldar, ¿ya? Existen dos tipos de estas máquinas, ¿no? Una que es de motor eléctrico y la otra que es de motor a combustión que funcionan a gasolina o puede ser a diésel o en este caso petróleo, ¿no? Ya esos son los tipos de máquinas rotativas que constantemente están en movimiento, ¿no? Que tiene un motor, ¿ya? Aquí podemos ver, esto funciona a combustible, por ejemplo, ¿ya? Aquí se le mete lo que es el combustible, lo cual hace funcionar a un motor como de un auto, ¿no? El cual genera energía eléctrica con la cual se puede soldar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de estas máquinas? Más que todo lo usan en la mina. Por ejemplo, en la mina, si van a trabajar en la mina, ¿dónde trabajan? Entonces en el cerro, en los socavones, ¿verdad? Ahí no pueden llevar pues lo que es el cable para poder dar la energía eléctrica. Entonces llevan esta máquina y cargado de combustible. Entonces la máquina puede funcionar y dentro del socavón o en el cerro, como se diría, pueden realizar el proceso de soldadura, ¿no? Eso es la ventaja de estas máquinas. Bueno, ahora vamos a pasar a los equipos de protección personal en la soldadura. Bueno, nosotros ya tenemos lo que es el overall, ¿no? Todos en general tienen lo que es el overall, ¿ya? Que es de jeans, eso es lo primero, ¿no? Segundo vamos a ir, sería lo que es aquí, nos dice el gorro, ¿no? ¿Para qué nos sirve el gorro? Nos protege del cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones, ¿no? Las diferentes posiciones. Por ejemplo, si hacemos la soldadura 3G, entonces sería peligroso estar sin este gorro. La chispa se nos puede caer, se nos puede introducir por el cuello, o se te puede causar una herida, ¿no? De quemadura a causa de la chispa, ¿ya? Entonces, es por eso que necesariamente el gorro, ¿no? Mascarillas de soldar respiratorias para humos metálicos, ¿ya? Aquí podemos ver que tiene, ¿no? Lo que es la mascarilla, como las que ahora se usan. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí tiene un, un respirador extra, ¿ya? El cual no deja entrar por afuera, ¿no? De afuera hacia adentro no deja entrar lo que es el aire fácilmente, sino de los extremos, ¿no? Que es su filtro. Por esta parte solamente al botar el aire, de ahí lo botas, ¿no? El aire, ¿ya? Máscara de soldar, eso tenemos en el taller, ustedes lo conocen, ¿ya? Hay tipos, también hay automáticos, algunos de sus compañeros ya se han comprado, ¿no? Que tienen un sensor de luz, entonces se ilumina, entonces rápidamente se oscurece, ¿no? La máscara de soldar, ¿ya? Ahí tenemos el guantes de cuero, que es de un material de cuero, ¿no? De cuero, pero es largo, no son los cortos, ¿ya? Esto es para seguridad. A veces estamos soldando, entonces se nos puede entrar la chispa si es que estamos con guantes pequeños o cortos, ¿no? ¿Ya? Y no tiene que ser de otro material, tiene que ser de cuero, cosa que las chispas no le hagan daño o no penetren, ¿ya? Al guantes. Coleto o delantal de cuero. Aquí está lo que es nosotros más que todo lo llamamos mandil de cuero, ¿no? Estamos soldando, cosa también para protegerse lo que es la radiación, ¿no? De la soldadura, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que es el delantal o mandil de cuero, que nosotros más que todo lo llamamos. Polainas o casaca de cuero.
Aquí tiene, se ve, ¿no? Lo que son las polainas, ¿ya? También aquí tiene que tener su casaca. Pero ¿dónde se usa esto, no? Se usa en ambientes cerrados, ¿ya? Por ejemplo, en una empresa, si es una soldadura que estás realizando internamente, digamos, o parecido a un socavón, entonces en ese caso tienen que usar lo que son las polainas y también la casaca de cuero, ¿ya? También cuando sueldas en posiciones, por ejemplo, si estás soldando posición 2G o 3G, entonces sí o sí tienes que usar lo que es las polainas y lo que es la casaca, ¿no? De material siempre de cuero. Zapatos de seguridad, ¿ya? Los zapatos tienen que ser también de cuero, ¿ya? Eh, bueno, en el taller no se les puede exigir, ¿no? Algunos vienen también de estudiar, otros de trabajar, y más cómodos siempre son los tenis, a lo que he visto que ustedes están manejando. Pero es peligroso trabajar con los tenis, ¿no? No sé si ustedes se han dado de cuenta, en la parte superior de los tenis tiene como un respirador para los pies, ¿no? Entonces, si ustedes están soldando a través de ese espacio que es como un filtro, puede entrarse lo que es la soldadura y poder y provocar quemaduras, ¿no? A sus pies, a sus dedos, ¿ya? Es por eso tener lo que son los EPPs, ¿no? El equipo de protección personal, por su seguridad, ¿no? De ustedes. Seguridad en operaciones de soldadura. Bueno, aquí podemos ver tres gráficos, los cuales nos explican, ¿no? Por ejemplo, el primero, riesgo de incendio. Nunca soldar al lado de un combustible, ¿ya? Nunca es peligroso. Aquí se genera chispas. Por ejemplo, si nosotros estamos soldando con un amperaje alto, puede salpicar las chispas y llegar lejos, ya a 1 metro puede saltar la chispa. ¿Y qué tal si ahí está un combustible? Entonces podemos provocar una explosión y causar daños, no solamente a ustedes, sino también a sus compañeros que están en el taller. Ya, el segundo, tenemos que tener ventilación al momento de soldar, ya. Por eso es que se les dice que suelden, ¿no? En afuera se les aconseja, pero no hay caso tampoco exigirles por el frío, ¿no? Que hace, ya. Pero siempre soldar en ambientes ventilados, ya. Porque esos gases que provoca lo que es la soldadura es como un cigarro, ¿no? Que nos daña lo que son nuestros pulmones. Entonces tenemos que ser también cuidadosos en ese aspecto. La humedad. Nunca soldar en ambientes húmedos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer tierra. Saben que el arco, como hemos visto anteriormente, es un cortocircuito que se realiza, ¿verdad? Entonces, a través de nuestros pies, si es que están húmedos o nuestras manos, puede agarrarnos, ¿no? Corriente, como se dice, ¿ya? Entonces, no hay que soldar en ambientes húmedos, es peligroso, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esto estaríamos terminando el segundo tema, ya, el cual es soldadura por arco eléctrico. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultar. ¿Está bien?